Bueno, bienvenidos todos a mi programa Agenda Inocua. Mi nombre es José David González. Tengo el placer de presentar este primer formato de este canal que no tiene más que la finalidad que tratar los temas más controversiales de la actualidad. Hablaremos desde temas como el aborto, la eugenesia, la eutanasia, como las guerras, todo en materia de derecho internacional y entre muchas otras cosas, ¿ok? Pero lo haremos desde un punto de vista epistémico. Trataremos que todos los temas tengan una aproximación apodíctica. Si bien es cierto, ninguna opinión o ningún discurso tiene carácter definitivo, nosotros trataremos de hacer aproximaciones en cuanto apodícticas. Entonces, bueno, sin más quisiera comenzar con el programa de hoy hablando sobre el aborto, esta sentencia que se produjo el 21 de febrero de 2000 por parte de la Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-055-22, con ponencia de Antonio José Lizarazo Ocampo y Alberto Rojas Ríos, que declaran la exequibilidad de la tipificación del delito de aborto consentido, en el sentido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y sin sujeción a este límite. ¿Ok? Entonces, básicamente, palabras más, palabras menos, a través de esta sentencia se despenaliza la conducta del aborto desde el momento de la fecundación hasta los 6 meses, es decir, las 24 semanas, sin que intervenga ninguna de las tres causales que ya conocemos, ¿no? Que está aprobada en una cantidad importante de los países de Latinoamérica, como lo son las anomalías graves que no permiten la viabilidad del feto, la segunda sería la violación y la tercera sería el mal llamado aborto terapéutico, cuando esté en problemas o digamos esté en una circunstancia de peligro entre la vida del embrión y la vida de la madre, se decidirá por la vida de la madre. Eso por una parte. Entonces, con ocasión a esta sentencia, nosotros queremos hacer un breve comentario en cuanto al estatuto biológico del embrión, porque mucho se dice en cuanto al embrión humano. Hay muchos, en una gran parte del sector abortista, que dice que el embrión humano es solamente un amasijo de células, siguiendo la opinión de McLaren, ¿no? Y de las personas que planteaban en los años 70 hasta los años 90 la tesis del preembrión. Y siguen habiendo, digamos, influencers, youtubers, que a la hora de definir al embrión humano no le dan este estatuto biológico, este estatuto jurídico y este estatuto personal, ¿no? Entonces, el video, vamos a explicar en este video por qué el ser humano o el embrión humano prematuro es persona. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista biológico, es decir, vamos a utilizar los datos neutros de la biología que nos van a permitir hacer una reflexión ética en la cual vamos a concluir que el embrión humano es persona, es sustancia individual de naturaleza racional. Entonces empecemos. ¿Qué entendemos primero por estatuto? Estatuto es el régimen legal que se determina en consideración de la naturaleza de las cosas o dónde radica. Y esta sección nos interesa porque queremos ubicar, definir cuál es la naturaleza del embrión humano. La siguiente pregunta que nos podría venir a la cabeza es, ¿qué es el embrión humano? El embrión humano es un ser vivo, el más especializado que existe y que proviene del hombre. Por lo tanto, no es propiedad de nadie. Él mismo tiene la capacidad de elaborarse, característica que luego la comentaremos, denominada como totipotencialidad. Entonces, cuando vamos a definir al embrión, decimos que es un ser nuevo, que es un ser combinado e irreductible a la suma de los dos subsistemas que lo han generado, como lo son el espermatozoide y el óvulo, y que además en él está inscrito el genoma, que tiene un programa de desarrollo que se va a dar de forma coordinada, de forma continua y de forma gradual. ¿Ok? Entonces, de esa manera, brevemente definimos qué es el embrión humano. Ahora bien, ¿por qué planteamos la problemática verbigracia del embrión humano, de su reconocimiento y de la tesis del preembrión? Desde los años 60 hasta la década del 2000, inclusive hasta la actualidad,
se empezaron a hacer investigaciones con los embriones humanos. Se empezaron a investigar sobre los mecanismos de contracepción hormonales, contraceptivos hormonales y su función contraimplantatoria. Además, se hicieron investigaciones con la fecundación in vitro, la mal llamada clonación y, bueno, manipulación del embrión humano prematuro. Por lo tanto, parte de la comunidad científica empezaron a preguntarse sobre el límite ético para la manipulación del embrión humano prematuro. Gronstein, un científico, en 1979 acuña por primera vez el término de preembrión y dice que cuando se hacen investigaciones, investigaciones que recaen sobre el embrión humano, no recaen sobre alguna persona, es decir, no se manipulan personas, sino células humanas, células vivas que provienen del humano. Y en este sentido hace una argumentación pendular, ¿no? Pendular porque dependen del concepto de individualidad que está consustancialmente vinculado con el concepto de persona. El primer argumento es relacionado con la gemelación homocigótica o la capacidad de dividir ese organismo unicelular y de esa división formar dos todos, dos formas unicelulares con capacidad totipotencialidad y con genoma idéntico. Entonces, prácticamente Gronstein planteaba la imposibilidad de hablar de individuo humano en tanto en cuanto hasta que no finalice el estadio ontogenético de la anidación, no finaliza esa posibilidad de dividirse y de que se dé ese acontecimiento biológico de la gemelación homocigótica. Ese fue el primer argumento de primer orden biológico. El segundo argumento es sobre la totipotencialidad de los blastómeros. Y en este sentido, Gronstein determina que, si bien es cierto, el embrión humano tiene un conjunto de células que en ellas albergan la capacidad de totipotencialidad, ¿ok? Es decir, que cada una de esas células que componen el embrión humano tienen la posibilidad de generar todos sus tejidos. Por lo tanto, cualquier célula puede ser un individuo humano, lo que llama a la característica de indeterminación. Es decir, si el embrión humano es indeterminado y además divisible, no se corresponde con la característica fundamental de la individualidad. Y el tercer elemento que plantea Gronstein está relacionado con el fenómeno de las quimeras, que es un fenómeno biológico en el cual dos embriones se fusionan y dan pie a un único embrión, que también, digamos, iría en detrimento de esa concepción de individuo inherente a la concepción o al término de persona humana. ¿Okay? Esos fueron los elementos que plantea Gronstein. Más tarde se hace un comité británico en 1982, conocido como el Comité de Warnock, en el cual dan aún más fuerza a esta tesis del preembrión y que esta tesis se internacionaliza. Tanto es así que inclusive hoy en día la legislación española todavía mantiene el término de preembrión, aun cuando ya la mayoría de la comunidad científica lo rechaza efusivamente. ¿Okay? Y cuando digo comunidad científica voy a nombrar ejemplos específicos. El panel de investigación sobre embriones humanos lo rechaza efusivamente. La Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología lo rechaza profundamente. Y por último, en el convenio de Oviedo se rechaza también el término de preembrión. Es decir, está en total desuso, no tiene virtualidad. A pesar de que hay personas todavía del sector abortista que lo sostienen, que dicen, bueno, que el embrión humano es un amasijo de células, que no lo podemos considerar persona humana en tanto en cuanto no tiene capacidad de autoconciencia, de reflexión, es decir, los argumentos de criterios relacionales. ¿Okay? Eso por una parte. Ahora, muchas personas que verán este video quizás harán una crítica diciendo que solamente me he basado en 3 organizaciones y que no he dado ninguna argumentación que den pie a hablar sobre esas particularidades que individualizan y condicionan al embrión humano. Bueno, lo vamos a hacer en este preciso momento, porque el embrión humano es una novedad biológica, es una unidad
es continuo, su proceso de desarrollo es continuo, tiene autonomía, especificidad, teleonomía distinta de la teleonomía de la madre, tiene sistema inmunológico propio, tiene metabolismo propio, tiene un código genético diploide de 46 cromosomas, tiene capacidad autopoyética y además tiene un sistema circulatorio placentario propio, ¿ok? Vamos una por una. Decimos que es una novedad biológica en tanto en cuanto es un ser irrepetible que tiene un sistema o tiene una carga cromosómica donde está el proyecto en donde se va a dar ese desarrollo que ya dijimos, coordinado, secuenciado, gradual y continuo, sin solución de continuidad. Esto es muy importante. La segunda característica es que el embrión humano es una unidad. ¿Okay? En su estancia de cigoto, una vez que se produjo el fenómeno de la singamia, estamos hablando de un sistema o digamos de un organismo unicelular, una estructura organizativa definida. El tercer elemento sería el de la continuidad y esto tiene que ver que en el embrión humano hay dos momentos muy importantes. El primero de ellos, que es el más primitivo, que es la fecundación, en donde nosotros dotamos su característica de salto cualitativo, ¿no? Se da en la fecundación. Y el otro momento, donde sí sería la solución de la continuidad, la muerte. Es decir, desde la fecundación hasta la muerte, solamente hay un programa de desarrollo, ¿no? En donde hay un enriquecimiento de las potencialidades de ese embrión humano, pero no hay nada más que, que él pueda, que sea exterior. Es decir, todo está allí. El embrión es un todo. Por cuarta característica tenemos la autonomía. La autonomía, este es muy importante porque si bien es cierto, la madre funciona como un soporte vital, ya que brinda al embrión humano digamos, la función de la respiración y de la nutrición de su alimentación, él tiene en sí mismo todos los elementos para elaborar sus tejidos, es decir, tiene ya un eje arquitectónico de desarrollo que no necesita de ninguna otra información genética para el resultado final. Entonces, digamos, la relación de dependencia que tiene el embrión humano es, digamos, es semejante a esa relación de dependencia que puede tener un recién nacido con la madre. Es decir, hay una relación efectivamente de alimentación, pero el ser humano es un ser dependiente. Es un ser, por ejemplo, los adultos mayores necesitan de sustento cuando ya no tienen la posibilidad de trabajar. Es decir, todo va en dirección de una gradualidad del desarrollo. El quinto elemento es la especificidad, muy importante, cariotipo humano. El embrión humano es taxonómicamente detectable de la especie humana porque tiene 46 cromosomas. Es decir, hay que aclarar que hay anormalidades, ¿no? En el embrión humano, como por ejemplo cuando hay un cromosoma extra en el caso de los síndromes de Down, pero esto no va en contravención o en detrimento del estatuto personal del mismo. El sexto elemento es la teleonomía del embrión humano, es distinto a la teleonomía de la madre. ¿Qué es teleonomía? La teleonomía es la cualidad o la posibilidad de ajustarse a un proyecto o tenderse a un fin. Y esto lo voy a dilucidar, lo voy a esclarecer con un ejemplo y quedará claro. Nosotros no podemos explicar la existencia de un ojo sin su función de ver. Es decir, si vemos un ojo y no tiene la propiedad de ver, no podemos explicar su existencia. ¿Ok? Entonces, esa propiedad de existencia, de tender a un fin propio, de ajustarse a un proyecto, es distinta tanto la del embrión como de la madre, porque son dos todos distintos. ¿Ok? La séptima característica es el metabolismo propio. El embrión humano tiene metabolismo propio y más adelante voy a hacer un comentario sobre el sistema inmunológico,
sobre un artículo científico de Rosa Inés Barañao que es bastante interesante y bueno, me gustaría compartirlos con ustedes. Entonces decimos que el embrión humano tiene metabolismo en cuanto a sus diálogos energéticos, sus intercambios energéticos, diálogos biológicos y químicos, los hace sin ningún elemento exógeno. ¿Okay? La séptima característica, estamos hablando de que tiene un sistema inmunológico propio. Octavo, estamos hablando de que tiene una capacidad autopoyética. El término de la autopoiesis digamos, adoptamos del libro de Maturana y Varela, en donde explican que la autopoiesis es la capacidad de un organismo de producir células, es decir, que se reproduzcan y además mantenerse a sí mismo. Esa capacidad en efecto la tiene el embrión humano. Por otra parte, noveno, el embrión humano tiene código genético diploide, tiene 23 pares de cromosomas que vienen de parte de la madre y de parte del padre. Y por último, digamos, el argumento número 10, no menos importante, es que en el momento de que ya el embrión humano es un ser placentario, él tiene su propio sistema circulatorio, es decir, que es un ser especializado de distintos puntos de vista. Ok, ya aclarado esto, donde utilizamos 10 argumentos para sustentar el estatuto biológico del embrión, para hacer una reflexión ética sobre cuándo se le considera vida humana, si tiene dignidad humana o no, todo este tipo de cosas, traté de colocar 6 estadios, digamos, 6 estadios que pueden ser estadios o pueden ser argumentos, en donde el sector abortista y el sector antiaborto dan como la semilla o dan pie a pensar que a partir de allí ese ser tiene dignidad humana y hay que reconocerle, por lo tanto, los derechos inherentes, ¿no? Según la tesis naturalista. Entonces, empecemos. Los 6 estadios los voy a definir de la siguiente manera. Está el primer estadio, que es el estadio de la fecundación. El segundo sería la implantación o nidación. El tercero sería el fin de la organogénesis. El cuarto sería la teoría de la viabilidad. El quinto sería el nacimiento y el séptimo serían los criterios relacionales. Antes de entrar en materia per se, quisiera aclarar que en este video verán que hay argumentos de orden también filosófico, porque decimos que para hacer una reflexión ética tenemos que soportar toda nuestra información desde los distintos aportes multidisciplinarios, es decir, desde la filosofía, desde la biología, desde la antropología, desde la medicina, etc. Entonces empecemos con el estadio ontogenético de la fecundación. Este estadio es primordial porque de allí nosotros vamos a decir que se da el salto cualitativo. Cuando se da la fusión de los pronúcleos o de la disolución de las membranas nucleares, se da el proceso singámico. Allí estamos hablando de un nuevo ser con genoma completo y que además tiene la posibilidad de desarrollo programado sin ningún elemento exterior. Muy importante. Hay que aclarar que la fecundación no es un hecho puntual, no es un hecho instantáneo. Desde el momento que se produce la relación sexual, digamos que hay un recorrido de 22 a 24 horas para que se dé la fecundación. ¿Ok? Y en este estadio es importante decir que si bien es cierto, la vida es un continuo, si bien es cierto, la transmisión de vida es un continuo, hay un salto cualitativo entre ese cigoto, producto de la singamia, y de las células o los gametos sexuales, las células germinales, entendidas individualmente. Es decir, no es lo mismo un cigoto o el cigoto a el óvulo o el espermatozoide entendido individualmente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los gametos o de las células germinales, estamos hablando de células que tienen en sí mismas una carga cromosómica incompleta, haploide, como es conocido en el argot médico, mientras que el cigoto tiene un genoma completo de 46 cromosomas, es decir, 2 pares de 23
perdón, un par de 23 cromosomas que hacen 46. Entonces, de allí nosotros damos el salto cualitativo. Además que el cigoto tiene una posibilidad que no la tiene ni el óvulo ni el espermatozoide, y es la totipotencialidad. Es decir, desde que se da la primera división en el cigoto, la primera para conformar el embrión y la segunda para realizar todas las estructuras periféricas del embrión que le van a hacer su soporte vital, como el trofoblasto de la placenta. A partir de allí, cada célula tiene la posibilidad de ser un individuo humano, ¿ok? Y desde allí surge una crítica por parte del sector abortista diciendo que, bueno, no puede haber individualidad porque, digamos, hay indeterminación. Cualquiera de esas células del embrión pueden dar a un individuo, ¿ok? Pero no puede entenderse la capacidad de totipotencialidad que está relacionado con la economía molecular del embrión, con indeterminación o con incompatibilidad con el término de individualidad. Todo lo contrario, en ningún momento se pierde esa continuidad, en ningún momento se pierde que hay una unidad organizativa, estructural, biológica, que va con dirección a término. ¿Ok? Y otro argumento que es muy importante y que arropa desde el momento del estadio ontogenético de la fecundación es ese argumento de que el embrión humano forma parte del cuerpo de la mujer. Y esto es muy importante porque aquí se hace una crítica, desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista filosófico, porque hay una rama de la filosofía, la meriología, que explica al detalle qué es un todo y qué es parte del todo, ¿ok? Entonces, en el caso de la madre y del embrión humano, estamos hablando de que la madre es un todo y el embrión humano es un todo que habita en ella, pero que no es ella. Eso es importante decirlo. Y además que hay otra línea argumentativa que dice que el embrión humano puede disponerse por parte de la mujer como si se tratase de un órgano de ella, y que la biología lo lee como un órgano. De esta teoría o de esta tesis es partícipe el doctor Alberto Kornblick, quien en un debate, en un debate relacionado con el aborto en 2018, él señala que el rechazo inmunológico no se produce hacia el embrión humano en tanto en cuanto la madre lee biológicamente al embrión humano como parte de sí. ¿Okay? Esta afirmación de un hombre de tanta relevancia, tan importante en la comunidad científica como Alberto Kornblick, confunde, ¿no? Y puede generar ciertas dudas. Pero nosotros vamos a aclarar por qué pensamos que esa afirmación es totalmente desacertada, ¿ok? Primero tenemos que aclarar que él habla del sistema inmunológico del embarazo, de la inmunología del embarazo, ¿ok? Y nos vamos a basar en un artículo de Rosa Inés Barañao que habla un poco sobre esto, ¿no? Hay que explicarlo. Cuando se da el proceso singámico, ¿no? En cualquier cuerpo de cualquier ser humano, cuando hay un elemento extraño a él, hay una respuesta inmunológica, es decir, todas las alarmas se activan y hay una respuesta inmunológica. Eso ocurre cuando tenemos en nuestro cuerpo un virus, cuando tenemos un hongo, cuando tenemos una bacteria. Hay una respuesta de hecho, ipso facto, la cual el cuerpo trata de combatir ese elemento extraño. Y bueno, esto no ocurre extraordinariamente, o ocurre pero no finaliza, digamos, en el caso del embrión humano. Cuando se produce el embarazo, a pesar de que el embrión humano tiene una carga cromosómica que es extraña a la madre, el embrión, a través de un diálogo bioquímico con la madre, evita que se produzca ese rechazo inmunológico, a pesar de que tiene elementos que le son extraños al cuerpo de la madre, ¿no? Y esto es apasionante. Esto es un diálogo extraordinario, bioquímico,
en donde el embrión humano, desde que va desde el tercio distal de la trompa de Falopio, empieza a enviar mensajes a través de la segregación de ciertas proteínas, como la prostaglandina, como la prolectina, como la interleuquina, como la leptina, como el factor activador de plaquetas, entre otros elementos que le va a decir a la madre que hay algo en ella que no es ella y que tiene que respetar que es la vida de su propio hijo, ¿no? Y es importante decir que la madre efectivamente aporta significativamente para que no concurra ese rechazo inmunológico. No lo negamos, es decir, la madre produce hormonas sexuales como la progesterona y los estrógenos, el antígeno HLA-G y la producción de citoquinas que efectivamente ayudan a que no se dé rechazo inmunológico. Pero el embrión también aporta significativamente a través de la inducción de la apoptosis celular en el endometrio, a través de la actividad de los macrófagos, a través del metabolismo de triptófano, a través del transporte de hierro, a través de la expresión de las anexinas. Es decir, es un diálogo. El rechazo inmunológico no se produce unilateralmente por la madre, sino que es un diálogo. El embrión le va dando cuenta a la madre de que él es un ser y que tiene un estatuto que hay que respetar, un estatuto que es biológico, por consecuencia es filosófico y moral. ¿Ok? Aclarado este punto, vámonos al estadio ontogenético de la anidación. La anidación se produce una vez realizada o una vez que concurre la fecundación a los 12 o 14 días, ¿no? La anidación es cuando el cigoto empieza a arraigar, ¿no? en el endometrio, que es la capa interna del útero. A partir de allí sucede tres cosas que quiero señalar y que le dan su importancia en todas las tesis que luego abordaré poco a poco, ¿no? La primera es que cuando culmina el proceso de implantación, ya no se puede dar la división de la que estábamos hablando, de la gemelación homocigótica. Esa posibilidad de dividir al cigoto y que esta división surjan dos células que tengan totipotencialidad y genoma idéntico, ¿no? Eso por una parte. El segundo elemento es que debido a las distintas investigaciones que se han realizado en la fecundación in vitro, se, se ha, se ha surgido la idea de que en la implantación es un filtro natural. Es decir, el 70% de los abortos instantáneos, naturales, espontáneos, suceden en esta etapa. Es decir, es una suerte de filtro, ¿ok? Es decir, el 70% del óvulo fecundado que llega hasta esta etapa no surge, no se materializa en un embarazo, ¿no? No logra anidar. Y el tercer elemento, no menos importante, es que este estadio ontogenético coincide con los primeros esbozos del sistema nervioso, lo que se conoce como el disco embrionario o como línea primitiva, la primera estría primitiva. ¿Okay? De allí es que deriva su importancia para las tesis de considerar si se trata de ser humano o no, si se trata de persona o no. ¿Okay? A todas cuentas, nosotros vamos a decir que efectivamente es persona humana desde que se produce el primer salto cualitativo, que como dijimos es la fecundación. Entonces ya hablamos sobre el estadio ontogenético de la fecundación. También nos referimos a su vez sobre el estadio ontogenético de la anidación o implantación. El tercer estadio o la tercera teoría es sobre el fin de la organogénesis. Algunos autores dotan de dignidad humana al embrión humano por tener marcadamente esa apariencia humana. ¿Okay? Esto es a partir del segundo mes. Ya el embrión humano pasa a llamarse feto, es decir, la medicina deja de llamarlo embrión para tomar el nombre feto, que viene de la palabra en latín fetus, que significa cría. A partir de allí podemos decir que se da un conjunto
de elementos biológicos importantes. Por ejemplo, la primera experiencia de la actividad cerebral eléctrica se da en estos momentos. Además que todos sus órganos internos, como el hígado, el corazón, empiezan a funcionar a cabalidad. Ya están, digamos, íntegramente realizados, elaborados. La cuarta teoría, no menos importante, es la teoría de la viabilidad, que no es más que la posibilidad de sobrevivir afuera del útero materno por parte del feto, ¿ok? Sin embargo, esta teoría está sujeta a cambio, porque tiene que ver mucho con la intervención quirúrgica y tiene que ver mucho con el cuidado intensivo neonatológico. Es decir, desde que se produjo la sentencia en los años 70, Wade versus Roe, que fue la sentencia que efectivamente despenalizó la práctica del aborto aquí en los Estados Unidos, se hablaba de la teoría de la viabilidad a partir de la semana 28, pero con todos los avances tecnológicos que han sucedido desde entonces, estamos hablando que hoy en la actualidad se habla de viabilidad a partir de la semana 22, es decir, el embrión humano puede sobrevivir a través de un intensivo cuidado neonatológico a partir de la semana 22. ¿Okay? El quinto criterio sería el criterio del nacimiento. ¿Okay? Y en esto voy a pararme, a detenerme un momento para mostrar un libro que, si bien es cierto, el autor es una persona que está a favor del aborto, plantea cosas muy interesantes. Es el libro de Peter Singer, que se llama Repensando la vida y la muerte. Este libro que está acá, que lo sugiero, que lo consulten, que lo revisen. En este libro el autor hace una reflexión y dice, ¿cuál es la línea ética que distingue entre un feto que tiene 8 meses o 9 meses de desarrollo dentro del útero materno con aquel neonato, aquel recién nacido? ¿Cuál es la línea sustancial que los diferencia para dotar a uno de dignidad humana y al otro no? ¿Ok? Entonces es bastante interesante que le echen un ojo a este libro. Y voy a aprovechar el momento también para señalar este libro de Magdalena Zernica Goetz, que da un pasaje de los inicios más primitivos de la vida. Bastante interesante este libro también. Ok, entonces está el elemento del nacimiento y el sexto elemento, que sería el de los criterios relacionales. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque muchos autores en el debate del aborto plantean que la dignidad humana debe otorgarse en tanto en cuanto el embrión humano es deseado o no, en tanto en cuanto el embrión humano puede ejercitar el lenguaje o tiene la capacidad de hacer una crítica, una autorreflexión, es decir, lo distinguible, según estos autores, de, de la persona humana es el ejercicio del raciocinio. Y si no se puede ejercer esta capacidad, no hay persona humana, ¿ok? Para nuestra opinión, en nuestra opinión, evidentemente esto es totalmente errado, porque no podemos considerar al ser humano por sus operaciones o por su utilidad, sino por su constitución y su naturaleza. ¿Ok? No va a depender de las operaciones del ejercicio del lenguaje para otorgarle su humanización y su personalización que le es propia de su naturaleza. Entonces, con esto creo que terminamos este primer video. Muchas gracias a todos. Gracias. Esto fue Agenda Inocua.